Vengo a alentar, Tiene que jugar aparte. ¿qué? Mire, yo no soy de ver partidos de otros equipos, ¿viste? Pero el de Racing lo vi, boludo. Yo, Horrible, amigo. boludo. Lo peor fue el gol que cerró Maravilla. No, el gol que cerra Maravilla, amigo. Es increíble, aparte. No, igual el gol que le hacen también es increíble, porque el arquero no paraba de atajar todo el arquero. Anda, está bien que terminó haciendo falta. Que no Era la cobró. falta, pero bueno. Pero, boludo, hijo de puta, despega los pies del piso, boludo. ¿Cuántas veces vas a saltar así? Pelotudo. Claro. Qué lindo, igual, amigo, hermoso. Pensé que la cobraba. Eso fue muy fácil. Muy Racing. Pero más Racing es la de Maravilla después, amigo. Porque ahí todos Aparte es dijimos, un delantero. qué pasa. Es un delantero que le puede pegar con las dos, boludo, hijo de puta. Es que igual es porque está baja confianza, amigo. En otro momento le pega primera. En otro momento le pega primera. Sí, boludo. Hasta le pega de, no sé, Rabona, boludo. ¿Desde cuándo? Lechera Scott en B tiene el halo. Bien, Nahue. Ojo, Palmito, tenés dos en la espalda, Alto cara. Che, tenemos para Me hiciste acordar, yo tengo una de estas toda destruida en mi casa, boludo. ¿Eh? Yo tengo una de estas toda destruida en mi casa. Te achorete. Para acá, para las canchas. ¿Quién? No sé si vio alguien que estaba trayendo ¿Con un banco? para acá, para las canchas. Es que a veces se hace, pero no sé cómo se hace. Sí, está en el pasillo, boludo. Sentado. ¿Me da para hacerla esa? No, bueno, yo me voy en un rato, pero ustedes que se quedan hasta el final. Bueno, pero cada tanto nos sentamos en el piso. Sí, de verdad, lo vi. ¿Te vas a jugar? Sí, ahora Platense. Jugar. Tengo ganas de jugar con Tati. Ah, vas a jugar No, con Difunto. con Tati. No, con Difunto contra Fulera. Ah. Pero después, y ahora a las 8, yo la voy y ¿El de Tati es la última? No, a las 8. Ah, A las 8 acá. O sea, el que viene ahora es Tatín Los Cuchos. ¿vas a jugar? Ah, Tengo igual. ganas, pero para bajarlo a Los Cuchos, porque sé que Tatín no va a ganar más. Pero es la única esperanza que ¿Con vos tenemos. Y conmigo sí. No, o sea, te seguro que voy a dejar la vida para que pierda Los Cuchos. Eso seguro. El tema es que no voy a llegar con vida para jugar con Difunto. Y me da paja eso. Nah, boludo, vos tenés que guardarte para tu partido. Yo tengo que jugar para mi equipo, después el resto. Bien. Pero hoy llegan a perder Los Cuchos, ¿sabés cómo se pone la cuarta división, amigo? ¿Contra quién es? No, pero. ¿Con quién la están vuelta, peleando? muchachos! Está Los Cuchos, ponele que pierde Los Cuchos hoy, queda Los Cuchos 24, Difunto 24, Santa Cruz 24, Ah, igual es imposible. Moscocaya 23. Es imposible que el juego, boludo. ¿Eh? Más que estás peleando ahí, boludo, nada que ver. Es rebotón. Es demasiado. Aparte, es aparte demasiado, soy el capitán de difunto, boludo. Es demasiado. Posta que se van a... No sos un... que juega No, atrás soy el y... 3. Claro, y que no... Laburo a cada parte. O sea, no, es muy obvio. Juego en el medio, soy infumable.
Era 10, boludo. Aparte, Era 10. llegamos a ir a un triple por desempate Ah, entre Santa Cruz ¿El triangular? y Puchos. Era un triangular eso. el triangular de San Lorenzo. ¿Cuándo? ¿Estudiante y Tigre era? No, el de Boca era, ¿no? El de triangular. Faltan los mercados pagos, la realidad. Pero después se lo cobro. 80. Y te mandé comprobante de chat de Me cambió la grilla, Marce. Sí, yo el partido que viene, si se juega con estos árbitros. ¿Cómo? Me voy a querer cambiar, Le voy a pedir a Jorge de cambiarme porque yo quiero que lo escucho. No, lo escucho va a jugar acá, boludo. No, lo escucho juega con el Cholo, creo. Así tengo acá. Acá tenés. No puedo zafar, ¿no? A menos que vamos al árbitro de nuevo. Yo vi que Marce tiró un cabezazo. Dale, juega con eso, boludo, si no estás jugando. Cotembe, Lalo. No rompa los huevos. Cotembe. Dale una No pechera. rompa los huevos. Fuera, Marce, tirale una pechera. Déjalo así, boludo. Está todo zaparratoso, pobre Lalo, boludo. Pero sos árbitro, no Está estás ni re corriendo. Es en B el de Cote, Lalo. En vez eso. Me encanta. Me encanta que lo vea todo el mundo. Que giró. Eso Seba no te lo hace. Porque ya está llorando en la primera que lo tocan. Pero voy a cambiar, te juro estoy en un proceso de cambio. Bien. Porque el chabón este recibió una. Pero yo no quiero recibir 30, no mucho. Yo Marino me tengo que levantar a trabajar para ir a la facultad. No, Tengo que trabajar. claro, esa es increíble, esa frase es increíble. Dale, juegue, mañana tengo que ir a laburar. Es que sí, boludo, te quiere morir. Boludo. Porque aparte, tipo, el que te mete la patada de bronca dice, de verdad. Es que sí, Te baja. boludo. Tipo, la estoy reviviendo y mañana yo también tengo que ir a Claro, laburar. porque vos no podés estar. Tirás una patada de mala leche y el chabón después, boludo, onda. Capaz que se guinza o algo y no puede claro. ni caminar. Capaz que el Igual, chabón es, no las sé, patadas de boludo. mala leche a lastimar, en fútbol amateur me parece un montón. Claro. Profesional también, pero amateur más. Porque no jugás con un carajo. Aparte, capaz que el chabón trabaja justo, no sé, repartir no sé qué poronga, boludo, y lo dejas sin lo matás. Yo la última patada de mala leche fue hace poco. ¿Te tiraron? Yo no, que pegué yo. Nah. Pero no fue a lastimar, boludo. Y si es mala leche, la No, le puse una patada acá. No te puedo hacer nada. O sea, no es que te Censura pego acá en el de- tobillo, te dejo la plancha del tobillo para lastimarte, doblar el tobillo. Es en seco acá, tac. Que duela, pero que no te haga nada. Hasta de tiro libre, si no me equivoco. A un bobo. te pusaron. ¿Eh? No, ¡Dale no. vos! No, fue el de la otra vez que le pegó a Santi de mala leche a lastimar. Y te vengaste. ¿Eh? Te vengaste. No como lo todo echó y no capitán. solo no lo echó, sino que vino otro y le dijo, deja de llorar, no sé qué, andá a jugar a las Barbie, le dijo. A las manos. Le dice, pero no te conté. Le dijo, andá a jugar a las Barbie, no sé qué, entonces yo fui a la siguiente jugada y se la puse acá. Y el chabón fue a quejarse con el árbitro. ¿Y qué pasa? ¿Quién era el árbitro? Andá a jugar a las Barbie, que dijo. Se Ah, la redevolví, me dio una bronca, ¿y quién era el árbitro? ¿En serio estás llorando? Andá a jugar a las Barbie, le Fue dice. allá en Tense, ¿no? No, acá, el Choco era, boludo. Porque a ver, el Choco lo habrá Choco, visto. No, el Choco sabía que lo tenía que echar al chabón y no lo echó. Entonces te dejó Y me uno. dejó una. Es que yo sabía que tenía habilitada una patada. Porque la que le perdonó, o sea, la mía me la tenía que perdonar. Si no, es roja directa. Santi ese que lo habían fajado, ¿no? Sí. Pobre, el mejor de los boludo. dos. Aparte es re bueno, boludo, lo cagaron a palo. Por bueno lo cagaron a palo. Si es un chabón que siempre está medio para Aparte, hoy lo hablaba pelearse, con mi no, viejo. no te pelean, Es un boludo. tipo que es muy bueno, pero pasa completamente desapercibido. boludo. Claro, Porque no hace cosas fantasiosas, ¿no? ese es el tema, viste, cuando son muy buenos, te agarran de punto, boludo. Sí, obvio. Pero bueno, Cuando sos un chabón que- yo, los que son buenos y son medio fantasmas, banco que los caen a Por palo. ejemplo, Robson se pelea todo el tiempo, ¿viste? Pero onda, vos no vas en un quilombo, no lo vas a ir a buscar a Robson. boludo. A veces, boludo, pero qué sé yo. Yo los que son medio fantasmas, banco que les peguen.
Pero el que es bueno y le pegás por ser bueno, o sea, le pegás y el toque lo tenés que levantar y decirle, pero nada, flaco, sos bueno, no que te diga. Yo hago eso, cuando uno juega bien en serio, capaz te lo cago patadas, pero le digo, no pasa nada. He tirado un par de. No te puedo parar. He tirado. Ahí lo enalteces. No me puede parar este, dice. Lo que pasa es que si le estoy cagando a patada tampoco me da para hacer mala leche, boludo. Soy mala leche con el que es mala leche. Me encanta. Sos vengativo, ¿eh? Me encanta, pero si él igual juega bien, ¿qué voy a hacer, boludo? Cuando jugué contra la vez que nos mataron a piñas. Una vez, un solo partido duró ese equipo, ¿no? Sí, dos. Uno se animaron a cagarse a piña, pero no se cagaba a piña, y el otro que nos mataron a piña, no sé. ¿Contra quién jugó el otro partido? No sé, pero yo no sé analizar. Bueno, cuestión, ese partido, el 5 de ellos era el 5 de la reserva de Clemente. Ah, sí, me acuerdo. Después. Sí, sí. Que ese es el único que no peleó. Que estaba separando y nos vino a pedir perdón después, fue el único que nos vino a pedir perdón. El tipo ese, me explicó. ¿Llegó a primera ese? No. Aparte, Pero tipo, es conocido en Independiente porque está hace mucho tiempo siendo la promesa de la reserva y nunca. Nah. Aparte, ¿qué edad tiene ya? 20 y pico. No, ya es re grande, boludo. Claro, ya está, cagaste. Ya se tiene que ir, obviamente. Qué feo es eso, Pero ¿no? sonaba demasiado. Qué feo es eso, ¿no? La tenés ya, por ejemplo, 21 y estás en reserva. ¿Qué hago jugando acá, no? Pero bueno, no sé si qué hago jugando acá, sino más me van a echar en algún momento. Claro, pero onda, si no pisaste de primera. Sí, Ya con más de 20, sí. 21, porque hay de tener esa edad. Porque tampoco lo mandaron a préstamo, nada, el chabón está ahí en el banco. Es más, hay partidos que en la reserva ni juega. No es titular en reserva tampoco. Ah, ¿no es titular tampoco? No. Ah. O sea, en su momento sí, porque era la progresiva. Hay un campeonato azul. Diño dice que se olvidó el campeonato. El niño estaba acá. No sé. Lo tiene Maxi. Tranquilamente lo de ahora. Claro. ¿Cómo es decir? Me dijo que era un campeón tipo inflable azul, por eso no sé tipo Es cómo una es. foto, es igual, parece. Sí, pareciera que. Pero acá está en el sitio, ¿no? Sí, no sé, boludo. Aparte, ya pasaron 2 equipos, boludo. Por eso. Sí, boludo. 3-2, boludo. Boludo. Aparte estaban completos. Onda, igual faltó uno que jugaba muy bien de Chester, el del medio, que habilidoso. Sí. El 10, ¿no? Sí, no sé si tiene Diego la 11, el 10 algo así. tampoco vino, me parece. Pero sí, boludo, pues fue un coso. Encima están ahí nomás, boludo. Lo pasó Changuito, boludo. Le dio una mano yendo al toque. Acá está ganando. Sí, no sé. ¿Eh? Sí, se te empacó. ¿Qué le pasa a Gustavo? Que lo venís a hablar a mitad de cancha y te lo hablamos, boludo. Que le empezó a gritar que ya te dije que lo he hecho, el otro me puso por escucho esto, boludo. Hizo lo mismo que dijo que él decía que era un forro peladito, ¿te acuerdas? Cuando tiró la de cristal. Sí. Que tiró eso, ¿no? Pero yo le fui a buscar allá para que. Para mí que yo, en el partido pasado dijo que había sido poniendo manito. ¡La cabeza! ¡Alan! Así de 4. Cosa fuerte, ¿no? Voy a ir al otro lado. Se define el campeonato de mi categoría. Tanta que esta categoría. No lo vi por mucho, pero sí, debería. Un baile sólido, boludo. ¿Sí? Alguien que es sólido, ¿viste? ¿Es sólido te puede sorprender o no?
Cuando juega muy bien, cuando juega muy mal, es malísimo. Claro. Debe salir después de esta. Llevar al Blue, ¿A quién? al Blue. Sí. Pero ya son insoportables. No perdés nada de eso. Sí, a mí me había escrito Coso, yo no lo vi porque estaba con el partido de Cantino, Capi, sí. Y yo lo vi cuando llegó acá, recién vi el mensaje. Pero porque estaba, boludo, no sé lo que era el partido allá. Si bien no se había pintado, tenía que tener 80 ojos, boludo. ¿En serio? Y me había preguntado por qué lo dirigía yo. Y de qué queda, boludo. Igual no pasó nada. No dirigió mal. La cosa es que son muy retrasados de ellos, boludo. Acá juega primero. El partido tranquilo. No, igual fuera juega, amigo. Tipo, mirá la tabla de cuarta. Mirá el partido. No pasó nada, boludo, encima. No es que Además, campeonato se que viene. un penal, boludo. Ellos lo provocan. Qué raro, boludo. ¿Sabes qué te hablaremos ahora? ¿Eh? Qué raro, boludo. ¡Beli! Bien, Beli. ¿No sería increíble que digo, Difunto le robe a algún otro jugador importante a Santa Cruz? Tipo que de la nada, en clausura, aparezca Mati con la 5, Mati y la remera del Difunto. Y que Santino se entere en el momento. Tipo la gran Salas con River. ¡Con las dos manos! ¡Juegue! ¿Qué juega? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ahora de 3! ¡De 4! ¡De 4! acá! ¡Juegue! ¡Empuja con las dos manos! ¡Juegue! ¡Con las dos manos! ¡Alan, listo! ¡Ha sacado! ¡Luca! No le gusta jugar por acá. No juega de 4. Me lo dijo él, boludo. Che, muy bien, No, boludo. Es algo fundamental, boludo. y encima lo estuvimos visitando. Deberíamos, boludo, ahí tener el selfie, boludo, en el coso de mañana, boludo, dale, boludo. Aparte de última, boludo, trae el coso y te va a la mierda de nuevo y listo, boludo, no. Anda, apague. ¿Qué hora es ya? Ya son como las 8, ¿no? Chino, vas al medio. Dale. Y espero lo traiga, boludo. Igual es un gol irresponsable, boludo. Es que si lo tenías ayer, Mira para adelante. ¿qué te costaba bajarlo, no? Estaba en el auto. Bien caminado, boludo. Encima decimos que el primero... Se primero en las reuniones tira que hay que mejorar. ¿Quién hizo el otro gol? No sé, pero bueno, ¿2-1 quién? ¿También? Me olvidé, boludo. Por cabeza. por cabeza. ¡Toca, juegue!
Sabes que me gustan los partidos picantes a mí, pero... Hoy a las 10. ¿Lo pasan? Y si llega a perder los pichos hoy, ¿sabes con la motivación que voy? Está una trola. Claro, justo te está regalando ahí. ¿Qué está? Está montando el corpiño. La apuesto que le puedo así porque no la quiere. No, sí. Me dijeron que iba a hacer eso. Santino me dijo que juega en Marcelo. Pero yo confío plenamente. Otra es esa. Claro, confío que soy. A ver, Purima tanto. No. ¡Falta, juez! ¡Falta, juez! Sí, justamente. ¡Se va a ir! ¿Qué pasó? No. Uno, ¿no? ¿Vale? Sí, no sé. ¿Por cabeza? Sí, creo que sí. ¡Empuja, juez! ¡Está de frente, che! No tengo problema, último, me ponen todos en inglés. Yo que me pagan todo el lunes, el martes. ¡Bienvenido, bien! Trae uno para no rompa la bola. Trae una pechera esa amarilla bien. Ah, sí, le salió. Sí. No me voy a tirar cuando tengo la pelota acá para pegar, no soy tan boludo. Estoy malo nomás, pero... Te compró con ese. Le compró con ese. La que viene con La que viene corre que aunque no le ganaba, se tira. Ahí te traen una, Lalito, te la pedí para vos. ¿Es Cotempe? No puedo estar con eso. Queda mal en la empresa, queda mal. Bueno, ¡Marce! Se va. Trae una pecherita, boludo. Trae una pecherita. una pecherita, dejá, boludo, amigo. Va. Dale, boludo, dale un paso, dale, boludo. No me da miedo, boludo. Tenés 15 años, amigo, Dale, boludo, que ya me hizo la boludita. Se volvió a buscar y se quedó ahí, boludo. la empresa queda mal con esa camiseta, boludo. Es que esa la tiene que hacer Alejandro. Chupá de la pija, boludo. Vos tenés que defenderlo. A tu amigo Siam. ¿Cuándo lo elegí? Dos veces lo elegí ayer, perdí una 12, ¿no? No, paraguayo ganamos, ¿no? El paraguayo de él también. Por eso digo, 2 veces. Paraguayo y Jota. Primero la Jota perdió,
Se lo cagaron a goles, después lo volvió a elegir, me parece que lo dio de vuelta. No, bueno. Puede ser. Sí, porque dirigiste paraguayo y Sos la curtido, le digo, que dirija yo. Dale, Seba, que tengo que arrancar, Seba. Estaba linda la charla, boludo. Estamos acá, boludo. Dale, dale, dale. Yes. Dale, dalo. La cara. Qué lindo sería quedar. Uy. ¿Todo ¿Qué bien? anda? Che, es un papelón que no tengamos silla, boludo. Boludo, sos re joven, boludo. Me duelen las piernas, estoy más lesionado que... Che, tira los comentarios. Uy, boludo. El famoso 3D. Este es el de las 7. es para 8. ¿Qué onda, Nacho? ¿Todo bien? Pero era leña, ¿Cuánto era esto? Para mí los dos. Puede ser. ¿Hay poca función? Bueno. No, la verdad que me viene como anillo al dedo. ¿No es esto? Creo, casi seguro, porque la verdad que no te lo voy a mirar.
Va con la uña. ¡Pasa largo! ¡Medio! ¡Arco! Seba, falta un montón de partidos igual. ¿Por qué? Falta jugar la verdad todavía. ¿A quién? ¿A los Puchos? Sí, pero no hay chance de nada. Para mí es este es verdad. No le gana ni en pedo. Pero... ¿O verdad o hoy? Hoy. Pero por así. Cobró una carrera, me tengo que tirar. La niña, medio la niña. ¿Dónde estará el campeón de Viña? ¿Eh? ¿Dónde estará el campeón de Viña? Lo tengo puesto abajo. Doble campeón tenía, ¿no? Le voy a mandar un mensaje a Esteban. Tiene que ver. Ahí, igual eso es re obvio que ven los pibes. Sí. Porque están los huesos ahí. Amigo, escuchame, estamos en un poquito de hora acá en 5. Nada, que se termina la jornada, nosotros a las 9 tenemos un solo partido. Pero bueno, ahora termina acá lo de hacer con los simultáneos y puedes mandar a alguien, te puedes sacar vos, lo último que es que también en la esquina y te pasa la pelota. Tema de farmacia no llegó nada todavía. Voy con... Hizo camiseta, ¿no? Hermosa, Está buena. Igual hacerse camiseta verde como que hay muchas verdes, ¿no? Sí. Yo me haría un color que no... Y pasa que generalmente los colores que no tiene nadie son feos. Recién estaba pensando eso, tipo... Onda, ponele, ¿viste, Yo dije, ¿viste la de el se puede hacer cantina? una celeste, ponele. ¿Viste la de cantina? Está bien que igual ellos no piensan, ¿viste? Onda, hacen la del Atlético y después tienen otra. Ayer jugaron con una del Atlético, pero la que es como... La celeste con rojo. Celeste, Esa es muy increíble. buena. Porque aparte es obvio que nadie va a tener alguna así. Por eso, color celeste es un buen color, color amarillo es un buen color. Sí. Color, no sé qué otro color igual. Buen negro y blanco tienen todo. Azul, Sí. debe ser el peor. No
solo la azul del Difu, boludo, que era el Samuel. Mal. Hoy ponele como con la rosa. Cambio, juez. Maxi. Juan. Pelota. Yo imagino. Anda los talleres. De talleres, institutos, todo, teniéndole vele a River, por favor. País de que sale campeón. Sí, ahí marca diferencia. Claro, es el único título. Igual Talleres te ganó a vos, pero bueno, sí. Talleres te ganó una final a vos, pero. Sí, boludo. Erramos todos los penales, boludo. Qué papelón ese final. Increíble, boludo. No sé ni qué se jugó. Boludo, posta, boludo. Y ahora, boludo, es que son todos papelones. Cualquiera, digo el ejemplo de Río, ¿no? Gana mañana y se habilita Supercopa, no sé qué. Mira, lo que hicieron el año que Racing jugó 10 finales. la de Arabia. No jugó una final en Arabia. Pero aparte que tenía que jugar Patronato. Encima fue que no fue campeón, porque había salido campeón Boca, creo, de los dos. Y después una que tenía que jugar Patronato y no la jugó porque no llegaba gente, entonces la jugó Racing. Y aparte tenía más sentido que juegue Patronato. Y apareció Racing. Hola, dijo. Amigo Víctor Blanco ese año hizo Yo no sé cómo no lo votaron, boludo. todo es increíble, güey. Está bien que sí. El único que lo podía voltear para mí era un ídolo, así como Millet. Pero bueno, igual que ahora sí, boludo. se viene a morir. Pero amigo, lo que hizo, boludo. Más allá de la joda y todo, digo, fuera de joda, amigo. Fue cualquier cosa. Tito. Yo digo que cuando no tengo mucho yo me voy para allá, boludo. Porque me conocen hace como 3 años. Cuando me reclaman también a mí, boludo, yo no zafo. No es como ahora acá. Igual para mí tienen que ganar porque estaban pasadas flojas jugadas. ¿Puedo decir? Me dijo están flojas jugadas. Me puse a hablar toda la tarde con el Porque Trump. son buenos, pero que ahora están ahí Me dijo que estaba buscando gente por todos lados porque no conseguía. Se baja. Que se baje, ¿no? Nah, ahí será posible. Yo me siento ahí, boludiano. No tengo descanso, boludo. Ahí llega mi equipo. Llega mi team. Tatir en un momento eran buenos cuando venían mucho de percha, ¿viste? Yo le dije, amigo, por favor, tráete el super equipo completo. Sí, me dijo. Hoy mandó mensaje. Ay, me va. Che, ¿puedes jugar? Sí, amigo, literal fue así la conversación. Ay, era un golazo.
El mejor que tienen es uno que juega de 10 y juega de 10 en percha, boludo. Siempre que jugó ese chabón ganó. Ya. Aparte la aplaudía y le... Se rindió, boludo. ¿No? Se lo come, boludo. ¿Viste los goles independientes ayer? Sí, golazo. No vi el tercero, boludo. No hubo tal tercero, mira, salió 2-0. ¿No hubo 3-0 no? ¿2-0 salió? Boludo, flashó 13. Ah, sí, entonces sí lo vi. Uno mejor que el otro, amigo. Qué locura. El mejor fue el de Montiel. Sí, a mí me gustó más el de Gutiérrez, boludo. Sí, pero no fue tan esquinado. Sí, pero le mete un bombazo, amigo, de más lejos y le mete un bombazo. No sé si no fue tan esquinado, pero el arquero la saca bien, pero fue muy fuerte, boludo. Pero ya cuando el arquero... En la cancha fue un misil. El de Montiel es más tipo a colocar. El show es que le pegó fuerte, boludo. Gutiérrez le pegó fuerte. Gutiérrez me encanta. Creo el último guarda. Y para después la otra no, tu hermano. Los dos mejores son los Nunca haga la mano cuando choca, boludo. Eso es malo. Viste que ahí hubo una falta y después hubo una mano, tranquilo. Vos nunca hagas la mano, boludo, eso es malo. Yo no voy a dar la mano, doy siempre la mano yo, boludo. Siempre doy la mano, siempre. Por más que no haya sido todo. O hoy tiro también. Sí, sí, lo estoy viendo de acá. ¿Qué tiro? ¿Estás bien, amigo? Sí, está bien, la concha. Y me la han tirado. Sí. Y ahí le tengo que decir, si es lo que te digo, si el chabón es un crack y no me está bardeando, no tengo que parar. Si no, si es mala leche, ni lo levanto. Muy bien. Y lo levanto y encima me paro adelante. He tirado algunos comentarios peores. ¡Ah! Es mentira, cabrón. ¡Qué tirado! Bomba. ¡Oh! Muy bien, arquero. ¿Sabes? Ahí te digo, mira. Boludo. 6 minutos. Bien. Lo saqué porque no me había nada. ¿Por qué qué? Estoy quedando sin material. Se le hizo el movimiento. Vamos a ver, no hay de otro partido, es un partido. No. No te voy a fumar. Esto con el Cuca, ¿jugaste? Ganó la Inter, ¿no? La Cucaneta ganó. La Cucaneta ganó. Pará, y el Cuca, nosotros la preve, por un preve compartido con la Inter. Agarró un infarto, boludo. No encontraba la llave del auto, boludo. Me puedo llegar a morir, boludo. Porque encima la suplente, boludo, me anda para el orto. Pero la tenés en tu casa. No, alta paja. Tenía la 2, mucho. ¿Para qué?
Llegaron tarde. Yo estaba excelente, así que voy a entrar en calor. Es muy boludo. Ok, bueno, bien, tenemos 42 acá, por un lado. Ahora te ponen 90%. Nosotros tuviéramos al 19 que estás estudiando, le pegaste, ¿ok? Sí, sí, no, si me lo podés dejar de saldo para la próxima vez. Entonces, 42 ahí, 62, 82, 102, 122, 142, 152. Con el saldo de las 5 y más las. Ok, listo, una vez. Dice lo uruguayo. La apuesta no tengo idea ni cuánto va. Está ganando Vodka, bro. Parece que va 3-2, me parece. No, no creo. ¿Qué? ¿Vos viste más goles? No, pero no lo festejaron como un 3-2. ¿Por qué queda? Va muy bien. Una ropa de patín, ¿Te dan una remera? No voy a jugar. Le decía. Sí, va, te decía. Me encantaría. Me dijo, apenas le dije, y puede ser, no sé qué, me dice, te noto en la lista, te noto en la lista. Estoy quedando la panilla, no sé qué. No, pará, amigo, pará. Pará, guachín. Mira acá, boludo, acá está tu partido. No va a empezar ahora, hijo de puta. ¿Qué? Estoy en el partido, amigo, Está ¿y vos? trabajando, pelotudo. ¿Qué flashea, boludo? Un crack. ¡Ey! Vale. ¿El equipo juega ahí o acá? Igual preguntarle a Marce, boludo. Está rompe. ¿Cómo me vas a quedar así? ¿Cómo me vas a quedar así? ¡Le he puchado! ¡Un cabezazo! ¡Le he puchado! ¡Un cabezazo!
Andá, Bauti, Bauti.